En esta oportunidad vamos a empezar el mensaje 32, que tiene como título El esposo y la esposa. Entonces es una lección maravillosa en la cual vamos a entrar. Estaba escuchando la lectura que tenía el hermano hace un momentito, donde estamos viendo algunos de los versículos de este mensaje, y pues empezamos siempre de esta misma manera. Tenemos bastantes versículos esta tarde. Quisiera primero enfocarme en los versículos que están dirigidos a los hermanos. Colosenses 3:19: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Eso es Colosenses 3:19. Este es para todos, ¿verdad? 1 Pedro 3:2: viendo con sus propios ojos vuestra conducta pura en temor. 1 Pedro 3:7: vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Efesios 5:23: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Ahora vamos a leer los versículos relacionados con las hermanas. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Colosenses 3:18. 1 Pedro 3:1: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros propios maridos, para que aun si alguno no obedecen la palabra, sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas. 1 Pedro 3:3: vuestro atavío no sea el externo de peinados. Y 1 Pedro 3:5: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus propios maridos. 1 Pedro 3:6: como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de lo cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin amedrentaros por ningún terror. Y para terminar, Efesios 5:22: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Amén. Pues sentí tomar los versículos para los hermanos primero, y luego el de las hermanas, porque usualmente a veces pasa que empezamos con el de las hermanas y muy cómodos nosotros siempre, esperando que ellas se sujeten, que ellas esto, que ellas lo otro. Pero es importante que nos demos cuenta que esta palabra es para todos, ¿verdad? Que esta palabra es para todos realmente. Que especialmente los hermanos primero y luego entrar las hermanas en este orden, ¿verdad? Entonces es importante que recordemos qué dice el Señor, qué es lo que nos está diciendo el Señor con relación a la dinámica entre los hermanos y las hermanas ya en el vínculo del matrimonio. En el mensaje anterior estaba orientado especialmente a los más jóvenes, ¿verdad? Cómo buscar, cómo considerar a un hermano para el matrimonio, o el hermano cómo considerar a una hermana para el matrimonio. Y es necesario que sigamos en esto, que seamos exhaustivos del matrimonio, en fijarnos en todos estos aspectos que hemos visto en estas semanas anteriores. Ahora ya estamos en otra etapa, digamos, en estos mensajes. En esta etapa vamos a considerar ya el asunto de la convivencia ya después de que estamos casados, ¿verdad? Entonces, la Biblia tiene muchas enseñanzas muy claras acerca
de esto, de cómo deben ser los maridos, y vimos algunos versículos, y cómo deben ser las esposas, ¿verdad? Entonces, hay enseñanzas para los maridos, hay enseñanzas para las esposas. Así que antes de casarnos, ¿verdad? Antes de casarse, los jóvenes o los solteros que estén por casarse deben esforzarse por elegir a alguien con la menor cantidad de defectos posible. Ahora bien, ya después de que estamos casados, ya nuestro comportamiento debe ser diferente, ¿verdad? Debe ser distinto. Debemos ser aquellos que no causamos problemas, tanto a la familia, a nuestra familia, porque de veras los conflictos en la pareja afectan a la familia del esposo y afectan a la familia de la esposa. Pero no solo esto, sino también a la iglesia. Y con esto quiero decirles que todo lo que nosotros hacemos en el núcleo de la pareja afecta tanto a nuestra familia, las dos familias, como a la iglesia. Así que, hermanos y hermanas, qué maravilla esta palabra, qué maravillosa oportunidad que tenemos de poder considerar el rol del esposo y el rol de la esposa. Así que lo primero que el hermano nos habla acá es que nosotros los esposos debemos dedicar tiempo a aprender. A aprender. Hay tantas cosas que nosotros debemos aprender, ¿verdad? Aprender a hacer nuestro desayuno, aprender a hacer nuestra cama. Hay algunos que de veras tenemos dificultades para esas cosas. Solo el hecho de despertarse. ¿Cuántas alarmas necesita usted poner en su teléfono para poder levantarse a las 5 de la mañana? ¿Ah? ¿Una alarma o como 4 alarmas, verdad? Entonces esto dice, no estamos criticando a quien tiene muchas alarmas o a quien tiene pocas alarmas. Simplemente necesitamos aprender a tomar decisiones, por ejemplo. Aprender a conducir un vehículo. Son cosas que debemos aprender. Y a veces nosotros le dedicamos tiempo a muchos asuntos. Por ejemplo, nuestro trabajo. Nos ha tocado de repente cambiar de empleo y llegamos a una empresa nueva. Usualmente hay un tiempo de una inducción, de una capacitación, para poder saber con qué cuenta la empresa, qué herramientas nos va a brindar, cuál es la dinámica y el entorno, los procedimientos. Se necesita una capacitación para poder desempeñar la labor por la cual nos han contratado, ¿verdad? Uno que quiere ser médico tiene que pasar muchos años estudiando, 5 al menos, y luego la especialización para luego poder dar consultas, ¿verdad? ¿Usted iría con alguien que está empezando a estudiar en la Facultad de Medicina a ponerle su vida en las manos? Creo que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no ha aprendido la ciencia de la medicina, sino que está empezando. Ahora, tomando este pensamiento como punto de partida, nosotros los que somos esposos, ¿cuánto tiempo dedicamos a aprender cómo ser un esposo? ¿Verdad? ¿Qué hemos aprendido? Antes de casarnos, pasamos algún curso, ¿verdad? Algunos grupos, yo me he dado cuenta, cuando una pareja expresa el deseo de casarse, los hacen pasar un curso, ¿verdad? Y eso está bien, ¿verdad? Eso está bien porque de verdad, a veces los que estamos casados, pues nos casamos muy enamorados y muy contentos y demás cosas, y luego los primeros días de convivencia, esto es un choque, ¿verdad? Es un choque completamente, ¿verdad? Y creo que todos podríamos tener algún testimonio de alguna experiencia como esa, ¿verdad? Yo tenía toda mi idea de lo que iba a ser el matrimonio, y luego cuando ya empezamos a vivir y a convivir juntos después de casarnos, esto fue algo que fue un shock, ¿verdad? No era lo que me esperaba, por ejemplo, ¿verdad? No sabía lo que me correspondía hacer, qué me corresponde hacer, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos dedicar tiempo, los hermanos, a aprender cómo ser esposos, ¿verdad? Y las hermanas deben tomar un tiempo también a aprender cómo ser esposas, ¿verdad? Y espero que con esto no nos ofendamos, ¿verdad? No se ofenda, ¿verdad? Porque ya tenga tantos años de casado. Yo tengo pues ya unos pocos años de casado,
pero estoy muy seguro que no he aprendido todavía a ser un buen esposo, que tengo que aprender a ser esposo y esposa. Yo tengo que aprender a ser esposo. Esto es muy serio, ¿verdad? Como les ponía el ejemplo de entregarle, por ejemplo, a nuestro vehículo. Tenemos un carrito ahí viejito que nos ha costado mucho y se arruina, y luego vamos a un taller y vemos que la persona no se ve muy capacitada. No le dejamos nuestro vehículo, ¿verdad? Porque es el vehículo que nos transporta y demás cosas, ¿verdad? Ahora consideremos el asunto del matrimonio, ¿verdad? Ser esposo y ser esposa es un asunto muy serio, ¿verdad? Se requiere preparación, ¿verdad? Y tal vez a estas alturas ya hemos estado en este rol llevándolo a cabo sin mucha capacitación, ¿verdad? Sin mucho aprendizaje, sino que a la brava, ¿verdad? De una manera improvisando mucho, ¿verdad? Es muy interesante llegar a decir que muy pocos o nadie, ¿verdad? O muy pocas, ¿verdad? Se han dedicado algún tiempo a aprender a ser esposo y esposa. Entonces ese es un buen punto de partida, que necesitamos dedicarle tiempo al asunto de aprender, ¿verdad? Aprender. Entonces, y ser adiestrados para ello, ¿verdad? Entonces, yo no sé cómo estuvo el caso de cada quien, ¿verdad? Pero recuerdo que, bueno, cuando me casé, mi mamá ya no estaba con nosotros. Así que no tuve esa cubierta de una mamá a la hora de enfrentar el asunto del matrimonio. Ni mi esposa tuvo la presión de una suegra, ¿verdad? Asimismo, el caso de mi esposa, mi suegra falleció el primer año de casados con mi esposa. Entonces, nosotros, ¿qué? Les digo, por ejemplo, en la experiencia de la maternidad, no había abuelas, ¿verdad? Nuestra primera hija nació en el cuarto año de casados, al cuarto año de casados, y no tuvimos la experiencia de tener a una abuela o a mi mamá o a mi suegra con nosotros, ¿verdad? Apoyando y orientando, ¿verdad? O interfiriendo en todo caso, ¿verdad? En ese proceso. Así que la abuela de mis hijas es una página de internet, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Es decir, ¿qué curso llevamos, ¿verdad? De la paternidad? Hay tantos desafíos, ¿verdad? Me recuerdo que con nuestra primera nena, yo tomé la delantera para darle el primer baño en casa, ¿verdad? Porque era tan pequeña y esto y lo otro, y era un desafío, y mi esposa pues tenía una operación, entonces me tocó a mí asumir esa, y cómo, yo recordándome, porque tengo un par de hermanas pequeñas, entonces algo recordaba, pero no tuvimos una clase, ¿verdad? No tuvimos una clase. Una vez estaba esta nena grande, ya 13 años, y estaba llorando, y le cambiamos el pañal, le dimos de comer, y la pusimos en un lugar, la pusimos en otro lugar, y llegó de visita mi papá. Entonces le conté, mira, a ver si no la vamos a tener que llevar al doctor a esta niña porque está llorando y no sé si le duele algo. Entonces me dijo, presta, y le pasamos a la niña, y esta nena pues es grandota, y entonces en una de sus manitas, en un rollito, tenía enredado o enrollado más bien un cabello, un pelo. Y eso le causaba la molestia, ¿verdad? Entonces le quitó el pelo. Mira, hay que revisarle las comisuras, el cuello, a veces tienen cositas ahí. Y justamente le quitó el cabello y se acabó el llanto, se acabó el problema. Entonces, pero no, eso fue una ayuda en ese momento, pero una capacitación no hay o no hubo. Entonces, hermanos y hermanas, necesitamos dedicar tiempo a aprender a ser esposos, aprender a ser esposas, ¿verdad? No creo que hayamos podido recibir una capacitación, ¿verdad? Algo nos explicaron ya cuando se va a casar. Mire, mi hija, le encargo ya ahorita que se va, le voy a hacer unas recomendaciones. Y está bien eso, ¿verdad? Es algo muy noble, pero una recomendación de un día o en la despedida que les hacen, dan consejos y esto y lo otro, pero es un consejo 2-3 días antes de casarse, ¿verdad? Entonces, hermanos y hermanas, debemos considerar que muchas de las dificultades que surgen
entre el esposo y la esposa se debe a que ninguno de los dos ha recibido ningún tipo de preparación, ¿verdad? Imagínense esto, que el esposo, y pues no lo digo que sea mi caso, pero casi, ¿verdad? Entonces mi mamá faltó cuando yo tenía un poquito más de 20 años apenas. Entonces ya no estaba mi mamá en casa, entonces yo no recibía ese cuidado de la madre, aunque uno ya está grande, pues que siempre lo cuida o lo consiente y demás cosas, ¿verdad? Pero a veces nosotros vamos con un concepto, ¿verdad? De que en el caso de los varoncitos, de que ni siquiera recogemos los platos de la mesa, o nuestra ropa sucia, por decir algo, ¿verdad? Tenemos esa idea y luego solo nos trasladamos a nuestra nueva casa, o nuestro nuevo lugar de habitación con nuestra esposa, y como que traemos esa mentalidad, o yo diría ese cassette, ¿verdad? En los que nos acordamos de los cassettes, ese cassette todavía, ¿verdad? De que yo no hago nada, a mí me hacen todo, ¿verdad? Cuando ya en una dinámica de matrimonio existe pues eso, una dinámica nueva, ¿verdad? Entonces todo cuanto hacemos en nuestra vida requiere adiestramiento. En la vida de la iglesia pasó hace unos días, cuando tenemos la reunión de la mesa del Señor, pues llamamos a algunos hermanos a que nos ayuden a repartir el pan, a repartir el vino, y a veces está el caso de que llamamos a algunos jóvenes, ¿verdad? Y recuerdo por ejemplo en mi caso, ¿verdad? Le doy un testimonio. Estábamos en otro país y pues me llamaron a otro hermano y a mí, que estábamos en la reunión, a que pasáramos a repartir el pan. Éramos jovencitos, pero yo no llevaba corbata, yo iba de pantalón de lona y una camisa creo que hasta de colores, iba pues muy casual. Entonces, pero me llamaron los hermanos, el otro hermano y a mí, y pues fuimos. Pero hubo un hermano, de veras, miren, les voy a contar esto. El hermano llegó y me quitó lo que tenía en la mano y me lo arrebató. Usted no puede repartir eso y que no sé qué. Y pues yo solo me asusté y pues entregué lo que me dijo. Luego llegó otro hermano y le explicó algo, no sé qué le dijo, y el hermano me devolvió y me mandaron a repartir pues ahí. Y justamente la misma situación pasó aquí entre nosotros hace unos pocos días. Uno de los jóvenes que llamamos estaba repartiendo, y un jovencito, muy jovencito, que todavía no había recibido al Señor, quería pasar la charolita para la otra persona, pero el hermano pensó que él iba a tomar, le dijo, no podés, pero así lo regañó en una voz audible. Entonces, no le hemos explicado eso, ¿verdad? No es un asunto, o sea, necesitamos ser capacitados en cosas como esas. Imagínense en la reunión de la mesa del Señor también, que es tan particular, y de repente piden un himno que no es de alabanza al Hijo. ¿Qué hacemos, verdad? Nosotros nos hemos visto a veces en la situación de cantar el himno que no se debería cantar, porque a veces tenemos ese sentir, o a veces, no, hermano, no podemos cantar ese himno, y le explicamos por tal razón. Así que todo lo que hacemos en nuestra vida requiere un adiestramiento. Cocinar, ¿verdad? ¿Cómo se hace un huevo estrellado? ¿Verdad? ¿Cómo quiere la yema? Entonces eso se explica, ¿verdad? Todo lo que necesitamos capacitación para todas las cosas, ¿verdad? Los entrenamientos, los perfeccionamientos son eso, ¿verdad? Ahora para el matrimonio, ahí sí no, ahí no acepto, imagínense eso, ¿verdad? Ahí no acepto. Yo simplemente voy a repetir el esquema de mi abuelo, de mi papá, y así, porque así soy, ya fui enseñado, y no acepto ninguna otra situación. No, necesitamos ser capacitados, ¿verdad? Les digo, hermanos y hermanas, y los que estamos casados, no me van a estar de acuerdo conmigo. El hermano aquí dice que no hay ninguna tarea que sea más difícil que la de ser esposo o esposa, de verdad, ¿verdad? Cuando a veces nosotros como esposos, pues a veces no nos fijamos, ¿verdad? No hacemos algo, o hacemos algo, yo no sé, ¿verdad? No pensamos algo, y las hermanas se molestan. Y pues dada la situación no nos dicen nada y solo están enojadas y molestas, y a veces nosotros, como nos ha costado comunicarnos, no tenemos, miren, la apertura o la humildad de ¿qué pasó, mami? ¿Qué hice algo? ¿Qué pasó, verdad? Porque estás enojada, cuando es el asunto, ¿verdad? Ciertamente a los hermanos nos cuesta más ser abiertos, ¿verdad? Pero es difícil la convivencia, ¿verdad? Es difícil.
¿verdad? O cuando a nosotros nos piden que hagamos algo, o de repente hasta nos exigen algo en lo que estamos fallando según ellas, y no digo según ellas de un modo despectivo, sino que debemos entender que hay dos perspectivas, dos puntos de vista en una pareja. Está el punto de vista del hermano, que a veces pensamos que somos el centro del universo y que nuestro punto de vista es el único que existe, absolutamente, ¿verdad? Pero las hermanas también, ¿verdad? Tienen su punto de vista y que desde la perspectiva de ellas es el único que existe, no hay otro más, ¿verdad? Entonces ya eso es un problema, ¿verdad? Porque vienen dos universos y chocan, ¿verdad? Dos universos que no hemos aprendido a integrar estos dos universos, ¿verdad? Nadie nos ha enseñado, así que debemos aprender, ¿verdad? Ser de un espíritu pobre, ¿verdad? El ser siempre estudiante, no maestro, ¿verdad? Nosotros los esposos debemos empezar a aprender cómo ser esposos. Y la palabra nos habla de esto. Y las esposas también deben tener un nuevo comienzo y deben aprender cómo es que deben ser como esposas. Fíjense que por ejemplo, nosotros, todos, yo he visto a muchas personas que son muy dedicados a su trabajo. Aman su trabajo y pues el Señor nos ha proveído del trabajo para tener el sustento. Y de veras nos esmeramos por no perder nuestro trabajo, ¿verdad? Es muy importante, nos esforzamos, queremos ir pues limpios, bien vestidos, tener todas las herramientas para que todo nuestro desempeño sea lo que esperan de nosotros que seamos. Ahora, en nuestra familia, ¿qué tanto nos esforzamos? ¿Qué tanto nos dedicamos a que la familia funcione, ¿verdad? Si a veces no hemos ni siquiera entendido a cabalidad cuáles son las atribuciones que tenemos como padres y como esposos, ¿verdad? Nos esforzamos tanto con nuestro trabajo, nos esforzamos tanto con la dinámica de nuestras amistades, los que tenemos hobbies aún, ¿verdad? Eso es un asunto bien fuerte, ¿verdad? Que tenemos algunos pasatiempos a los cuales les dedicamos fuerza, dinero, ¿verdad? Nuestro tiempo, ¿verdad? Y deberíamos entender que a lo primero que deberíamos dedicarle tiempo, dinero, esfuerzo es en la edificación de nuestra familia, en que la dinámica de la familia esté funcionando como debe funcionar, ¿verdad? Que el padre tenga el rol de padre, que haga todo lo que le corresponde hacer, ¿verdad? Que tampoco no haga lo que no le corresponde hacer, que la esposa, como esposa y madre, ejecute o desempeñe el rol que tiene que desempeñar, junto con los hijos, que también tienen un rol específico que tienen que realizar. Recordemos que debemos ser conscientes del lugar en el que estamos, el momento en que vivimos. Los que somos esposos, ahorita nos toca ser esposo. ¿Y qué es lo que debe hacer un esposo? Debemos aprenderlo, ¿verdad? Y hacerlo, ¿verdad? No solo aprenderlo e ignorarlo, ¿verdad? Por otro lado, las esposas. Y en este caso, el aprendizaje que recibimos de parte del Señor y del ministerio puede que choque con nuestra cultura, con lo que nosotros recibimos de nuestra familia, ¿verdad? Y que por alguna razón en nuestra mente estamos tan seguros que así debe ser. Así fue mi abuelo, así fue mi papá y así soy yo. Y no hay más que decir. Entonces, ¿dónde queda la transformación, la renovación, la conformación? Hermanos y hermanas, esto de todos estos procesos que tienen que ver con el avance del Señor desde nuestro espíritu a nuestra alma, debe afectar nuestra dinámica familiar, la dinámica de la pareja. Hermanos, no podemos pensar que esto de ser transformado, renovado y conformado solo aplica a la esfera de la iglesia, ¿verdad? La esfera de la comunión, la esfera de las reuniones. Ya en la dinámica de hogar aquí es otra cosa. Aquí soy como soy, ¿verdad? Y aquí no me manda nadie, por decir una expresión nada más. Así que, hermanos y hermanas, tenemos que darnos cuenta que nuestra familia, ese núcleo familiar es nuestra prioridad. Así que, hermano y hermana, no se vaya usted al montón de reuniones y no se reúne con su familia. No lo haga, de veras que no, ¿verdad? Si usted anda pastoreando y cuidando a un montón de gente y no pastorea a sus hijos y a su esposa, eso es un mal principio,
¿verdad? Eso va a causar graves problemas dentro de su familia, a las dos familias, dígase esposo y esposa, y eventualmente el problema se traslada a la iglesia. Porque hay situaciones que no se pastorean, que no se cuidan, que son como bombas de tiempo, solo acumulando energía, y tarde o temprano explotan. A pesar de que esto puede que suene como un mensaje meramente humano, ¿verdad? Como una ayuda psicológica, no lo es. Para Dios es importante la familia, el esposo, la esposa y los hijos. Pero necesitamos estar abiertos a aprender, abiertos a ser enseñados. Y cuando digo esto, no es que el esposo, como amo y señor del hogar, le va a enseñar a la esposa y la va a tallar a su imagen y semejanza, o por el otro lado la esposa que va a decir, no, a este hombre yo no lo quiero así, lo voy a volver otra cosa. No, eso no sucede, ¿verdad?, de esta manera, y no es un buen principio. Debemos recordar que leímos hace un momento que en Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo el mismo salvador del cuerpo. Pero, ¿qué significa ser cabeza? Ser cabeza no es que no es solo ser amo y señor, ¿verdad?, o simplemente ser como un líder. Consideremos la dinámica que existe entre la cabeza y el cuerpo, ¿verdad? En la cabeza está alojado el cerebro, ¿verdad? Y el cerebro es el que manda señales, considera los pensamientos y las decisiones, y luego, por medio del sistema nervioso, empieza a mandar esas instrucciones, ¿verdad? Entonces está coordinando, ¿verdad? Pero no vemos que el cerebro y la cabeza se enseñoree de una mano, de un pie, ¿verdad?, del torso. Entonces, ser la cabeza no es enseñorearnos de las hermanas, de las esposas, ni enseñorearnos de nuestros hijos, ¿verdad? No tenemos que demostrar nada, ¿verdad? A veces creemos que tenemos que demostrar que tenemos la autoridad. La autoridad Dios nos la dio, ¿verdad? La autoridad ya se tiene, ¿verdad? Y la autoridad no consiste en gritar, ¿verdad? No, ser cabeza es diferente a lo que nosotros nos imaginamos. ¿Cómo es Cristo con su cuerpo? ¿Cómo es Cristo con su cuerpo? ¿Cómo Cristo con la iglesia? ¿Usted ve que Cristo se está enseñoreando de la iglesia? No, Él nos atrae con lazos de amor. ¿Qué hace? Se infunde en nosotros, se infunde en nuestro interior de una manera amorosa, y hace que veamos nuestras faltas y nos volvamos a Él, aunque no nos corresponde a nosotros hacer ver las faltas, que vamos a ir avanzando en este mensaje. Muy bien. Necesitamos darnos cuenta y esforzarnos que nuestra familia marche bien, a cualquier precio. Poner nuestro máximo esfuerzo en este cometido. Que los esposos, que la esposa esté feliz, que esté contenta, ¿verdad? La esposa debe sujetarse al marido, claro que sí, pero como resultado de ser amada, de ser cuidada. No puedo yo solamente exigir que se me obedezca y que se me sujete porque así dice Dios y así digo yo. No, nosotros nos sujetamos al Señor porque Él nos ama, ¿verdad? El Señor se dispensa, y eso es un amor que fluye del interior de Dios, y el amor de Dios nos constriñe, y por eso le amamos y por eso le obedecemos, ¿verdad? Porque si usted no obedece al Señor es que no ha experimentado su amor, y experimentar su amor no solo es decir, sí, el Señor murió en la cruz por mí. No solo es eso, es ese circular de Dios, o a veces es por fuera, que nos unge el Señor con su Espíritu, y nosotros voluntariamente nos sujetamos a Él. ¿Entendemos la comparación? Entonces, hermanos, si usted tiene ese problema con su esposa, ¿verdad?, o la hermana, a ella le cuesta sujetarse a su esposo, tienen que amarse, ¿verdad?, amarse mutuamente, cuidarse mutuamente, y entonces el Señor nos conforma y hace que la dinámica del hogar sea ajustada y marche bien, ¿verdad? Debemos considerar esto. Necesitamos pasar tiempo delante del Señor para que nos vea esto. ¿Se recuerdan? Este testimonio lo he compartido más de una vez. Regresaba del trabajo y yo pues tengo a veces ingresos adicionales haciendo producción musical,
Entonces venía del trabajo y luego me metía al estudio y de ahí no salía, ¿verdad? A dormir, a cenar, y al otro día y entonces la hermana dice, señor, usted es padre y no pasa tiempo con su hija. Ofensa, ¿cómo es posible? Entonces, por alguna razón, a pesar de que no pasaba tiempo con mi hija, yo creía que pasaba tiempo con mi hija. No sé de dónde podría haber venido esa idea. Pues seguramente, como es una mentira, venía de Satanás. Pero después de pasar un tiempo con el Señor, no ese día, días después, el Señor en su misericordia dio su luz. No paso tiempo con esa niña. Apago aquí y voy a pasar tiempo con esa niña. Esa es la manera, ¿verdad?, de pasar tiempo con el Señor. Nos hacemos cargo de este asunto y nos volvemos personas, especialmente esta palabra, responsables. Tanto el esposo principalmente, pero la hermana también. Se dan los casos, ¿verdad? Se dan los casos que los dos o uno de los dos, y en los dos casos es que no cumplimos nuestro rol, no cumplimos nuestra responsabilidad. Haberse casado es adquirir un compromiso. Ambos. Cuando tenemos hijos, el compromiso se amplía. Amén. Al siguiente punto. Bueno, una de las cosas que hay que aprender, ¿verdad? Porque como tenemos que aprender a ser esposos, por lo menos por cuestiones de tiempo, vamos a ver uno de los asuntos que debemos aprender. Lo primero que debemos aprender como esposos es a cerrar nuestros ojos a los defectos del otro. Y lo primero que debemos aprender como esposas es lo mismo, cerrar nuestros ojos a los defectos de nuestro esposo. ¿Ah? Entonces, una vez que nosotros nos casamos, ya no es nuestro trabajo ver los defectos del otro. Antes de casarse era necesario que se fijara en todos los defectos, ¿verdad?, para que ya sea que decidiera no seguir adelante, o que aún viendo la situación sigue adelante, pues ya es bajo su propia responsabilidad y riesgo, ¿verdad? Ya en un matrimonio, hermanos, tenemos que aprender a cerrar nuestros ojos. En un matrimonio vivimos juntos, ¿verdad? Como marido y mujer, convivimos cada día, año tras año. No hay ausencia, no hay separación. Cuando uno está comprometido, ¿verdad?, hay un problemita, ¿sabes qué? Ándate a tu casa, me voy a mi casa. Allá voy a pensar las cosas, ¿verdad? Y uno se va a su casita, la otra se va a su casita, y regresan y no hay ningún problema, ¿verdad? Tuvimos una discusión y que no estábamos de acuerdo, pero cada quien está en su casa. Pero ya casados, tenemos una discusión y ella no se va. Él no se va. Ahí estamos día tras día, año tras año. No hay ausencia, no hay separación. Así que hay mucho tiempo, muchísimo tiempo, ¿verdad?, para que nuestras debilidades y defectos sean expuestas. Hermanos y hermanas, el matrimonio no tiene como propósito descubrir los defectos del otro. No tiene como propósito descubrir o exponer las carencias. Así que no tengamos esto como una misión. Lo tengo que hacer ver sus defectos. La tengo que hacer que vea la manera de corregir. No, esta es una advertencia, ¿verdad? Nosotros debemos poner atención a esto, ¿verdad?, para que nuestra familia se edifique sobre unos cimientos firmes, ¿verdad? No estemos señalando los defectos y mucho menos comentando con nuestros hijos, ¿verdad? Es que mire ella, o ella, mire él, mire su papá, mire esta cosa tan horrible que hace. No, ¿verdad? Lo primero que debemos aprender es a cerrar nuestros ojos, cerrar los ojos. No vemos defectos, no vemos carencias, ¿verdad? Que si deja la tapadera del baño levantada, que si el cepillo de dientes lo deja no sé cómo, que si no se come deja ahí un poquito de bebida en el vaso, ya no, ¿verdad? Dios, cuando une a dos personas como marido y mujer, lo que Dios quiere es que en la relación haya amor y haya sumisión.
Dios no desea que nosotros nos dediquemos a descubrir las carencias y errores, o mucho menos a corregirnos, ¿verdad? Dios no nos ha hecho amo del otro. Yo no soy amo de mi esposa, ni mi esposa es mi ama, ¿verdad? No soy maestro de mi esposa, ni mi esposa es mi maestra. Ninguno es el maestro, ninguno es el amo uno del otro, ¿verdad? Nadie tiene que corregir, ¿verdad? Hermanos y hermanas, de hecho, una vez que nos casamos, nosotros pues simplemente tenemos que saber cómo somos y no esperar que seamos diferentes. Es decir, no voy a esperar que mi esposa con el tiempo cambie, o mi esposa esperar que yo con el tiempo cambie. Esto es un asunto que no lo hacemos nosotros. El asunto de ser transformado, de ser conformado, es algo que hace Dios. Mediante Él se dispensa en los humanos. Y por supuesto no quiere decir, hermano, que nunca va a cambiar Él o nunca va a cambiar ella. No lo vamos a hacer nosotros, ¿ya? Si nosotros intentamos hacerlo, vamos a causar problemas. Y recuerde alguna vez que lo intentó, y le aseguro que lo que causó fueron problemas. Así que, mis santos y santas amadas y queridas de Bogotá y de donde nos acompañan esta noche, debemos aprender que es muy serio el asunto del matrimonio. Y debemos estar abiertos a ser capacitados, a ser perfeccionados en el asunto de ser esposos, los hermanos, y en el asunto de ser esposas, las hermanas. Para otras cosas estamos dispuestos a aprender. ¿Quiere conducir una moto? Va a aprender. ¿Quiere conducir un camión? Va a aprender y está dispuesto. ¿Va a aprender un idioma? Y estamos dispuestos para aprender. Ser esposo y ser esposa es un asunto complicado. Es un asunto muy serio. Deberíamos estar abiertos a aprender, ¿ah? Entonces, dedicarle tiempo a aprender esto. La familia es algo a lo que le debemos dedicar mucho esfuerzo, el mayor esfuerzo, para que esté funcionando bien, ¿verdad? ¿Qué es que funcione bien? Que el hermano esté contento. Así que, hermano, usted debe estar en esa ocupación, ¿verdad? De que el hermano esté contento, de que el hermano esté bien, que cuando llegue a la casa él esté contento, que no se quiera ir, ¿verdad? Que hay una reunión y ya me voy. Hay una comunión, ya me voy, ¿verdad? Que les conté una vez, ¿verdad? Tenía un jefe, un ingeniero jefe, ya era un hombre mayor, ya no está con nosotros. Pero una vez llegué muy temprano a la oficina, cuando era dibujante, 6 de la mañana, una cosa así, y el hombre estaba ahí, y yo me asusté, y lo saludé, y pues me tuve que poner a trabajar tan temprano. Y otra vez tuve que dejar el carro ahí, y regresé muy tarde en la noche, 8, 9 de la noche, y el hombre estaba ahí. Y le digo, ingeniero, con todo respeto, mire, ¿y por qué usted pasa tanto tiempo aquí? Y la respuesta fue, es que ya no aguanto a mi mujer. Entonces él prefiere estar trabajando que estar en su casa. Entonces, así que nosotros los varones también tenemos que ocuparnos de que nuestra esposa esté contenta, que tenga todo lo necesario. A veces no nos damos cuenta que está enferma. Imagínese eso. Los hijos tienen zapatos, ¿verdad? Ya no le queda la ropa. ¿Por qué te pones ese pantalón tan apretado? Y ya fuimos a ver que si no tiene pantalones y está creciendo, ¿verdad? Entonces necesitamos dedicarle tiempo a nuestra familia y aprender a ver cuál es nuestro rol, ¿verdad? Recordemos que hemos sido puestos los hermanos varones como cabeza, ¿verdad? Como sacerdotes, como los que proveen. Ya más adelante vamos a hablar de las hermanas por cuestiones de tiempo, pero necesitamos aprender. ¿Y cuál es el primer punto que debemos aprender? A cerrar nuestros ojos. No venimos a exponer, no es nuestro trabajo, no es la función de la esposa exponer al esposo, no es trabajo del esposo exponer a la esposa, ni aún a los hijos, ¿verdad? Que enseñarnos, en caso de los hijos hay que enseñarlos, hay que formarlos, ¿verdad? En el caso de nuestros cónyuges necesitamos tener comunión, pasar tiempo juntos delante de Dios. Él es el que alumbra, Él es el que expone. Cuando vimos alguna vez el asunto del tabernáculo, una de las experiencias más maravillosas en todas estas partes y piezas y materiales es el bronce, que está presente en el tabernáculo. Y el bronce representa a Cristo como el juez. Imagínense esto, considere esto como el juez. Pero este juez, ¿qué es lo que hace? Nos expone de nuestras faltas y defectos. Él
pero nos expone de tal manera que nos volvamos a Él. Pero eso es trabajo de Él. Entonces, para poder ser perfeccionados, necesitamos pasar tiempo con el Señor. Pasar mucho tiempo con el Señor. Mis amados hermanos y hermanas, yo me detengo acá en este momento. Amén. Amén, hermanos. Y eso capítulo 32, el esposo y la esposa. Hermanos, queda abierta